En el año 2006, existía un pequeño programa de apenas 2 megabytes que tenía el poder de poner en jaque a la industria musical más poderosa del planeta. No tenía servidores centrales, no cobraba suscripciones y no le pedía permiso a nadie. Con solo escribir el nombre de tu artista favorito y pulsar un botón, podías descargar cualquier canción del mundo en menos de 3 minutos. Para más de 100 millones de personas en Latinoamérica y España, ese programa con el logo de la hoja verde no era una simple aplicación, era la puerta de entrada a la música infinita. Se le llamaba Ares Galaxy. Pero mientras toda una generación llenaba sus reproductores de música digital, los magnates de las discográficas en Nueva York y Los Ángeles veían cómo sus ventas de discos compactos se desplomaban un 50%. La respuesta de la industria no fue competir, fue desatar la guerra digital más sucia en la historia de Internet. Muchos creen que Ares desapareció simplemente porque llegó Spotify o YouTube, pero la verdad es mucho más oscura. ¿Quién estuvo detrás del programa que dominó el mundo? ¿Por qué de pronto se quedó congelado para siempre en la palabra conectando? Esta es la autopsia de cómo el rey de las descargas fue devorado por virus, espías corporativos y cenizas digitales. Para entender el fenómeno de Ares, hay que recordar el desierto digital que dejó la caída de Napster en el año 2001. Cuando la justicia estadounidense cerró Napster, millones de usuarios quedaron huérfanos. Surgieron alternativas como Emule o Kazaa, pero usarlas era una auténtica pesadilla técnica. Emule te obligaba a hacer filas virtuales de horas para descargar un solo archivo, y Kazaa venía infectado de fábrica con programas espía que destruían el rendimiento de Windows. Fue en medio de ese caos cuando, a mediados de 2002, apareció en Internet un instalador ligero, rápido y sin publicidad invasiva. Ares Galaxy no utilizaba la red tradicional de Gnutella ni los servidores lentos de eDonkey. Su creador había diseñado una arquitectura propia, una red descentralizada de usuario a usuario, donde cada persona que descargaba una canción se convertía automáticamente en un emisor para los demás. Si una persona en Madrid descargaba un tema de rock, alguien en Buenos Aires o Ciudad de México podía descargarlo de su computadora a velocidades nunca antes vistas. Pero detrás de este software prodigioso, se escondía un misterio que la industria discográfica tardaría años en descifrar. Nadie sabía quién era el verdadero creador de Ares. A diferencia de Sean Fanning en Napster o Mark Zuckerberg en Facebook, el creador de Ares jamás concedió una entrevista, jamás fue a una conferencia de tecnología y jamás subió una fotografía suya a Internet. En los foros de desarrollo de la época, solo se le conocía por un seudónimo, Ben Software, atribuido a un misterioso programador llamado Ben Segal. Segal programó Ares en lenguaje Delphi, optimizando cada línea de código para que consumiera la menor cantidad de memoria posible, mientras otros programas pesaban 50 megabytes y congelaban las computadoras con Windows XP. Ares abría en un segundo y permitía chatear en salas públicas, previsualizar videos, antes de que terminaran de bajar y organizar bibliotecas enteras de música. Entre 2004 y 2006, el crecimiento en el mundo hispanohablante fue una locura total. No había cibercafé, computadora escolar o portátil familiar que no tuviera el icono de Ares anclado en la barra de tareas. Las salas de chat de Ares se convirtieron en la primera red social clandestina de millones de adolescentes. Pero mientras los usuarios celebraban la fiesta de la música libre, los gigantes de la industria discográfica preparaban su contraataque más letal. A finales de 2005, las 4 grandes discográficas mundiales se dieron cuenta de algo aterrador. No podían demandar a los servidores de Ares, porque no existían servidores centrales a los que enviar a la policía. Al ser una red pura entre usuarios, la única forma de frenar a Ares era destruir la confianza de la gente dentro del propio programa. La industria musical contrató a firmas especializadas en sabotaje digital, como la infame Media Defender. Su estrategia se conoció como envenenamiento de red.
Las discográficas conectaron cientos de supercomputadoras a la red de Ares que se hacían pasar por usuarios normales. Cuando alguien buscaba el último éxito de una banda famosa, estas máquinas ofrecían miles de copias falsas con títulos idénticos. El usuario esperaba pacientemente a que la descarga llegara al 100%, pero al abrir el archivo ocurría una de tres cosas. Primero, el archivo contenía un bucle infinito de silencio o un chirrido insoportable de estática de 2 segundos. Segundo, era un video engañoso que exigía descargar un reproductor especial para verse. O peor aún, el archivo terminaba en la temida extensión .mp3.e-x-e. Sin saberlo, millones de usuarios descargaron troyanos destructivos que secuestraban sus navegadores y formateaban sus discos duros. La red más rápida del mundo se había convertido en un campo minado. En 2005, en un gesto de altruismo, Ben Segal decidió liberar el código fuente de Ares Galaxy como software libre en Internet. Su intención era que la comunidad mundial de programadores mejorara la red. Pero lo que ocurrió fue una invasión de buitres digitales. Decenas de empresas oscuras tomaron el código gratuito de Ares, le cambiaron el color a la interfaz y crearon sitios web falsos posicionados con publicidad engañosa. Le decían a los usuarios novatos que el Ares original había dejado de funcionar y que debían pagar $20 o $30 por versiones supuestamente ilimitadas como Ares Galaxy Gold o Ares Ultra. Estos clones no solo estafaban dinero a los usuarios, inyectaban barras de herramientas espías en los navegadores que redirigían las búsquedas a portales de apuestas y virus. Para el año 2008, el 90% de las personas que intentaban instalar Ares terminaban descargando un clon infectado que destruía su sistema operativo. La reputación del programa quedó herida de muerte. A partir de 2009, ocurrió el fenómeno que selló el final definitivo de Ares, el misterio del conectando eterno. Cientos de miles de usuarios abrían el programa, pero la barra de estado se quedaba buscando nodos durante días sin lograr establecer conexión. ¿Qué había pasado realmente? Hubo 3 factores letales. Primero, los proveedores de Internet en todo el mundo comenzaron a implementar tecnologías de inspección profunda de paquetes, bloqueando deliberadamente el tráfico del protocolo de Ares. Segundo, las actualizaciones de seguridad de Windows cerraron los puertos de red no autorizados que Ares utilizaba para saltarse los cortafuegos. Y tercero, los hábitos de la humanidad cambiaron. Para el año 2010, nadie quería lidiar con archivos corruptos o esperar 15 minutos por una canción. Sitios web sencillos permitían convertir videos de YouTube a formato de audio, con un solo enlace. Y en Suecia, una pequeña compañía llamada Spotify demostraba que la gente estaba dispuesta a pagar una suscripción mensual con tal de tener música limpia, instantánea y legal en sus teléfonos móviles. Ares Galaxy no murió en un tribunal de justicia como Napster, ni fue comprado por un magnate de Wall Street como MySpace. Murió en silencio, abandonado en las carpetas de archivos de programa de millones de ordenadores que fueron a parar a la basura. Su creador original nunca reclamó derechos, nunca vendió publicidad y se desvaneció en el anonimato como una leyenda de la era rebelde de Internet. La caída de Ares dejó una lección que la industria del entretenimiento jamás olvidará. La piratería masiva nunca fue un problema de precio, era un problema de servicio. Ares demostró que la humanidad quería acceder a toda la música del mundo en un solo lugar y al instante. Cuando la industria legal finalmente aprendió esa lección y creó el streaming moderno, el viejo programa de la hoja verde ya no fue necesario. ¿Cuántas computadoras infectaste intentando bajar una canción en Ares en aquellos años? ¿O eras de los que lograba hacer que conectara a la primera? Déjame tu recuerdo en los comentarios. Y si este viaje por la historia secreta de Internet te gustó, dale al botón de me gusta y mira este video que te dejo aquí en pantalla sobre el colapso de otro imperio que creyó que dominaría el mundo para siempre.